iniciamos la explicación de la moldería de la manga sastre. Para trabajar la manga sastre, pues lo primero es que ya debemos de tener nuestro cuerpo, el cuerpo de la chaqueta desarrollado, y a este molde vamos a medirle la sisa espalda y la sisa delantera. Entonces tomamos el recorrido de la medida de la sisa espalda por nuestro nuevo molde y el recorrido de la sisa delantera, teniendo en cuenta que no vamos a medir el espacio de la pinza desde el hombro hasta corte y del corte hasta costado. Ya habiendo tomado esas medidas, entonces tenemos que, para el ejercicio que estamos haciendo, la sisa delantera mide 24 y la sisa espalda 26. Iniciamos marcando un rectángulo. Entonces trazamos un rectángulo . Es el primer paso, un rectángulo, y del ángulo superior hacia abajo vamos a tomar la medida del contorno de sisa dividido en 3. Es decir, nosotros vamos a tomar los 50 que nos da la sumatoria de las dos sisas y lo vamos a dividir en 3 partes iguales. Entonces 50 dividido en 3 nos da 50 dividido en 3 nos da 16.6. Entonces del ángulo superior hacia abajo marcamos los 16.6. Y ese punto lo escuadramos hacia la derecha. Entonces, de este punto hacia abajo voy a ir marcando. Entonces tenemos el contorno de la sisa dividido en 3 y lo marcamos hasta acá. Luego, de esta línea hacia arriba vamos a marcar una medida estándar de 2.2 y también lo escuadramos hacia la derecha. Bueno, ahora de esta misma línea donde marcamos el contorno de sisa dividido en 3 hacia arriba voy a tomar una medida que corresponde a la medida que se encuentra en nuestro básico del corpiño, la medida que hay desde la línea de sisa hasta la línea de ancho de espalda. Tomamos esa medida, que en este caso nos da 11, y la trasladamos de esta línea hacia arriba. Tomamos esa medida y la escuadramos. Entonces, esta medida corresponde, le vamos a poner C, ustedes en el documento, en el libro de patronaje, esta manga está en el libro de patronaje CMTC, el del SENA, en la página 74. Entonces, ya sabemos que esa C corresponde a este espacio entre la línea de sisa y la línea de pecho. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar la medida del contorno de sisa y la vamos a dividir en 2, es decir, 50 dividido en 2, eso nos da 25, y le vamos a restar 3 centímetros. Entonces tenemos contorno de sisa dividido en 2 menos 3, y esa medida la vamos a aplicar desde este punto. Entonces recordemos que aquí hay 2.2
es una medida estándar. Y desde este punto me voy a venir en diagonal a caer a esta línea, en donde me dé esta medida, contorno de sisa dividido en 2, es decir, 25 menos 3, 22. Entonces, de aquí a caer sobre esta línea voy a aplicar esos 22 centímetros. Entonces, me ubico acá a los 22 a caer sobre la línea recta, acá. Entonces voy a prolongar un poco más esta. Aquí yo me vine en diagonal, la voy a marcar una línea aquí intermitente. Y esta línea, esta medida corresponde a la sisa, contorno de sisa menos dividido en 2 menos 3. Para este caso 22. Donde nos dé esa medida, ese punto lo voy a escuadrar hacia arriba hasta esta línea. Lo escuadro hacia arriba. Listo. Ahora voy a dividir esta distancia que nos queda acá, la voy a dividir en dos partes iguales. Entonces tomo la medida y la divido en dos partes iguales. Cuando ya tengo la división, ya he dividido este espacio en dos partes iguales, entonces me voy a desplazar hacia la derecha 2 centímetros. Listo. Y ahora me voy a venir desde ese punto que acabo de marcar, desde estos dos que acabo de desplazar, me voy a venir en diagonal a caer a esta línea, marcando la medida del largo de manga más 1. Entonces vamos a dejar el largo de manga de 58 más 1, 59. Entonces voy a tomar la medida me vengo desde los dos que desplacé, acá me da el 59 y me vengo a caer sobre esta línea. Listo. Entonces trazo esa línea. Listo, entonces me vine desde este punto a caer sobre esta línea recta hasta donde me dé el largo de manga más 1. Y este punto lo voy a escuadrar sobre esa misma línea que acabo de trazar. Voy a hacer esto. Entonces coloco mi escuadra y formo ángulo recto con esa línea. Listo, de esta manera. Entonces aquí estoy formando un ángulo de 90 grados con estas dos líneas. Bueno, ahora sobre esta línea que acabamos de trazar vamos a marcar 14,5. Esa es la medida que vamos a empezar a trabajar para la abertura de la manga. Entonces marco 14,5. Bueno, entonces vamos a empezar a trazar la parte de la copa de la manga. Para trazar la copa de la manga, entonces yo voy a marcar este espacio, lo voy a dividir en dos partes iguales. Bueno. Que me da 5,5. Listo, entonces
divido el espacio en dos partes iguales, donde me dé la mitad, me voy a desplazar hacia la izquierda 1 centímetro. Entonces, me desplazo 1 centímetro. Entonces, en este sentido, me desplazo 1 centímetro hacia la izquierda. Y voy a unir ese centímetro que acabo de marcar con este punto de los dos que había ubicado. Entonces trazo la línea de esta manera. En la mitad de este trayecto voy a hacer un levante de 1.3. Entonces aquí levanto 1.3 y para este lado entonces voy a hacer una recta uniendo este punto con este otro. Entonces hacemos también línea recta y en la mitad de ese trayecto voy a levantar 1 centímetro, es decir, en la mitad de este trayecto aproximadamente, entonces levanto 1 centímetro. Y cojo la curva y voy a hacer la parte de la copa de la manga. Entonces voy a unir este punto pasando por el 1,3 y llego acá. Y luego uno con el 1 que levanté con este punto. Lo hago de la siguiente manera. Listo. Y aquí ya empiezo a armar la copa de la manga. Entonces acá ya tengo toda la copa. Ahora voy a empezar a trabajar en este punto para hacer la parte, terminar la copa. Voy a borrar aquí este 2.2 que me quedó muy pegado y se me... Aquí hay 2.2. Listo, entonces en este espacio, sobre esta línea, me voy a levantar 7 milímetros. Es decir, sobre esta línea me voy a levantar 7. Entonces marcamos una línea suave. Entonces, de esta línea hacia acá levanto 7 milímetros y trazo una línea. Sobre esa línea que acabo de marcar, yo me voy a desplazar. De la línea inicial me voy a salir 1.5. Entonces, levanté 0,7 y me desplacé hacia afuera 1.5. Recordemos que tenemos esta línea inicial, me levanto 0,7 y saco 1.5, es decir, hacia la izquierda. Y ahora, entonces, como ya tengo este punto, o sea, el 1.5 que desplacé, voy a hacer una curva uniendo, esto es muy pequeñito, miren, yo voy a hacer una curva uniendo este 1.5 con este punto, es decir, así. Y luego voy a completar, voy a unir este punto con este, en curva suave. Ya no quedó tan curvo.
Listo, y aquí sigo completando la forma de la copa de la manga. Listo. Ahora vamos a trabajar la parte externa e interna de la manga. Vamos a unir en línea recta este punto con los 14.5 que marcamos hace un momento. Entonces voy a hacer una línea recta uniendo esos dos puntos de esta manera. Y aquí donde se cruza esta línea con la línea que acabo de marcar, es decir, en este punto, voy a desplazar hacia afuera 2 centímetros. Pues aquí corrí 2 centímetros. Y vamos a hallar la línea de codo. ¿Cómo se halla la línea de codo? Voy a dividir la distancia que hay desde esta línea hasta esta, o sea, desde el 2,2 que habíamos subido inicialmente, divido ese espacio en 2 partes iguales. Ya, lo dividí en 2 partes iguales. Y ese punto lo voy a desplazar hacia arriba 1 centímetro. Entonces, de aquí para acá, subo 1 centímetro y esa va a ser la línea de codo. Listo. Entonces, en este punto donde se cruza la línea de codo con esta línea, vamos a sacar 2,5. Aquí saqué 2,5. Y ahora voy a unir en curva suave este punto con el 2, con el 2,5 y finalizo en este punto. Entonces lo hago de esta manera. Listo. Ahora vamos a trazar la línea interna. Para la línea interna vamos a unir este punto, acá donde yo saqué, desplacé 1,5, con el punto del codo y aquí donde se forma el ángulo, ¿qué voy a hacer? Voy a desplazar hacia abajo 0,7. Acá. Entonces, hacia abajo desplazo 0,7 y hacia afuera me voy a desplazar 2 centímetros exactamente enfrente de ese 0,7 y me desplazo 2 centímetros hacia afuera. Entonces, este punto lo encuentro con el codo, con el 1,5 que trazamos. Entonces lo hago de esta manera. Y encuentro este punto con esta recta en una curva muy suave. Entonces, en este momento hemos finalizado la cimera. Entonces la marco por acá, todo esto que estoy marcando en rojo, la cimera va por toda esta línea. Y ahora vamos a trabajar la bajera. Para trabajar la bajera
vamos a marcar sobre este mismo 0,7 que habíamos marcado hace un rato, subimos 0,7 y desplazamos hacia afuera 0,5. Sobre ese mismo 0,7 lo que voy a hacer es, a partir de este punto, me voy a entrar 0,7, o sea, para la cimera los saqué, para la bajera los voy a entrar. Listo, entonces aquí me desplazo 1,5 hacia adentro. Y en este punto, en este cruce, me voy a desplazar 1 centímetro hacia la derecha. Aquí marco 1 centímetro. Entonces, ese punto lo voy a unir en recta. Yo voy a marcar un punto. A partir de acá, a partir de este punto, me voy a entrar 1,5 sobre esa línea. Aquí entro 1,5. Ese 1,5 lo voy a unir en recta con este. Listo, aquí uní. Ahora lo que voy a hacer es que voy a formar una curva. Desde el 1,5 que entré voy a hacer una curva suave que caiga aquí como en la mitad de este espacio y que me haga esto. Entonces hago así. Listo, entonces acabo de marcar toda esta curva acá, así. Ahora, en el punto, bueno, nosotros vamos a unir, vamos a hacer la curva externa de la bajera, entonces yo voy a unir este 1,5 y me voy a venir suavizando la curva a caer prácticamente a la línea de codo. Entonces hago esto. Listo. Y aquí ya acabo de trazar toda la línea de la bajera. En la parte de la boca manga, de la